como lo habíamos anunciado, está con nosotros Rafael Pepe Abreu, quien es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, un sindicalista de toda la vida. Yo conozco a Pepe Abreu hace muchísimos años. De larga data. De larga data, y siempre lo he visto en estas actividades, como que no ha cambiado de oficio, es lo que me parece, desde los 12 años de Balaguer, y hoy ocupa la principal posición dentro de lo que es los sindicatos del país. Para nosotros es un placer tenerlo en este espacio Visión Integral. Buenas. Buenas. Gracias y encantado de estar con ustedes y decir exactamente eso, que desde todo ese tiempo, todo ese gobierno, ¿verdad?, lo hemos pasado hasta hoy. Y ha sobrevivido. Y siempre hemos militado, ¿verdad?, en la misma corriente sindical, con el mismo pensamiento, la misma idea, ¿entiendes? Cambian ciertas cosas. Muchas veces, lo que tú decías, ¿no? Mucha gente cree como que uno debe comportarse comportarse hoy como en los 12 años. Cambiando de posiciones. ¿Entiendes? La coyuntura son distintas y demás asuntos, pero el hombre debe tener, piensa uno, ¿verdad?, coherencia en lo que piensa. Y eso es lo que usted ha tenido, mucha coherencia. Hemos tratado, así es. Bueno, y lo grande ahí es, José, que hay que decirlo, o sea, es un dirigente consagrado. Así es, así consagrado totalmente a lo que es, ¿verdad?, el ambiente sindical. Así es. La gente escucha hablar de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, que era un consejo en principio. Y dice, ¿qué es ese consejo? ¿Cuáles son las entidades sindicales que se aglutinan en esa confederación? ¿Sabes que cuando nosotros comenzamos con 4 centrales, habían 4 centrales, que era la CAS, ustedes conocen, ¿verdad? Sí. Que Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS. Gabriel de Río. Gabriel. La Confederación La CN. Dominicana, Exactamente. que es la que dirige el compañero Jacobo Ramos. Es correcto. Y estaba la CTU, La CTU. que es la que dirigía Eulogia Familia, ¿te recuerdan? Eulogia, y entonces la CGT, que había salido Francisco Antonio Santos. Que estuvo Nélida Marmolejo también. Exactamente, estuvo Nélida. Entonces yo comencé a encabezar la CGT. Entonces creamos el Consejo de Unidad Sindical, CENUS, con el objetivo de convertir esas 4 centrales en una sola, ¿entiendes? Esa fue la idea. La idea principal. Sí, ¿En qué año surge esa idea? Eso fue en el año 88. Pero esa idea de las 4 convertidas en una no cuajó. Tú sabes, siempre surgen divergencias, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue que las 2 corrientes que estaban más cercanas, que era la CGT y la CTU, entonces dimos paso a la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Y entonces rescatamos el nombre CENUS para esa central, que es la que yo presido hoy, la CENUS. Como sabe, no sé, ahí están los dirigentes, por ejemplo, provenientes ¿te acuerdas de Miguel Soto, el viejo Miguel Soto? Esa corriente, aquel dirigente sindical, dirigentes. ¿verdad?, de la Miguel Soto. Está la corriente sindical que seguían los ideales de Julio de Peña Valdés, aquellos que seguían los ideales de Jacinto de los Santos. Jacinto de los Santos. O sea, todo ese grupo, ¿verdad?, se fue aglutinando para formar entonces esta confederación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Que fundada la CENUS, las otras 2 centrales que no entraron, la CAS y la CNTD. Y la CNTD. Entonces hemos creado lo que se denomina la mesa sindical. Okay. Entonces, con estas 3 centrales, trabajamos en esa mesa, ahí discutimos los programas, los puntos de vista, la visión, etcétera, y entonces actuamos conjuntamente. Pero usted es el vocero, podríamos decir. Y cada uno de ellos es vocero de su central, usted pasa a ser el vocero de todos. Cada uno es vocero, pero a mí me ha tocado desempeñar las últimas vocerías en los elementos más trascendentales que tienen que ver con las últimas tarifas salariales, el tema de seguridad social y otros temas que son de alta vigencia para los trabajadores. Correcto. Cuando se estaba discutiendo el tema código laboral también. Ustedes pertenecen a diferentes instituciones del Estado, los cuales tienen un espacio para expresarse. ¿Cuáles son esas instituciones? Porque ustedes son parte del tema del Comité Nacional de Salario, de hecho, ¿no? Creo que pertenece al Consejo Nacional Económico y Social, tienen un espacio ahí. En lo que tiene que ver con los fondos de pensiones, en la comisión clasificadora, ¿es que están ustedes? Sí. En la comisión clasificadora. Y hay otras instituciones a las cuales ustedes pertenecen. O sea,
¿Hay quien lo representa? ¿Usted o Por ejemplo, el consejo representa ahí? Por ejemplo, yo no soy de ninguno de los consejos, para que usted vea, pero sí hay compañeros de los consejos. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Social, Exacto. ahí hay 3 representantes de cada una de las 3 centrales. Así como hay 3 representantes empresariales, también hay 3 representantes del lado sindical. Consejo del Seguro Social, que es el viejo Seguro Social. También tenemos 3 nosotros y 3 los empresarios. Consejo de Formación Profesional, que es Infotec. Usted sabe, ahí tenemos 3 representantes nuestros y 3 de los empresarios. Asimismo, en el Consejo Económico y Social que usted mencionó, que preside Monseñor Agripino Núñez Collado, Correcto. así como también en el Consejo Consultivo de Trabajo, que es un órgano consultor del gobierno, al cual pertenecen las centrales y pertenecen los empresarios. Asimismo hay fondos, ¿verdad?, como de la construcción, a la cual, por ejemplo, pertenece... Fotecon. Exactamente, pertenece un miembro de las centrales sindicales que representa, por ejemplo, a los trabajadores de la construcción de esa área. Como se ve, nosotros estamos como distribuidos, tal y como usted lo decía, en diversas ramas que tienen que ver con Estado, porque el tripartismo que manda la Organización Internacional de Trabajo, OIT, de hecho, manda a los gobiernos a que los órganos tripartistas tienen que ser compartidos por los gobiernos, por los empresarios y por los sindicatos. Mire una cosa, don Pepe, que no sé desde qué perspectiva, ¿verdad?, lo ven así ustedes. Cuando ustedes abandonan escenarios, ¿verdad?, los abandonan y no se integran. Por ejemplo, el Comité Nacional de Salario. Ustedes abandonaron de manera pública. En un momento, ¿no? En un momento. Y incluso después de ahí no se ha vuelto a reunir, después del abandono, ustedes jamás se han vuelto a reunir y ahí se cayó todo lo que era la discusión del código laboral. ¿En qué está eso precisamente? ¿Ustedes entienden que ha sido más provechoso ustedes retirarse que ustedes integrarse y seguir la discusión de ese código laboral? En el momento, como lo dijo Juan José, nosotros no teníamos más alternativa que el retiro. Pero por supuesto ese retiro no es permanente. Ya, por ejemplo, aprovechando lo que pregunta, nosotros no vamos a reintegrar porque se ha convocado al Comité Nacional de Salarios de nuevo para una nueva revisión de la tarifa. Y ya el próximo día 9 nosotros estamos siendo convocados y vamos a acudir. Se reactiva el espacio. Exacto, vamos a acudir, el espacio se reactiva, porque es un espacio que se reactiva para coyuntura en específico. Entonces ya estaremos ahí, recuperando el espacio de nuevo y discutiendo el tema salarial. Ya el tema código laboral es un tema de más espinoso, más difícil. Y es un espacio mucho más amplio la discusión. Y más amplio porque, como usted sabe, el código es una ley demasiado estratégica para los trabajadores. Y en un momento dado, nosotros y los empresarios, que fuimos convocados, los empresarios le pidieron al presidente Medina que ellos querían someter a revisión el código laboral, que ellos querían eso. El presidente Medina le dijo a ellos: yo estoy dispuesto a convocarlo, pero ustedes tienen que hacer, pero yo nunca lo haré, así le dijo, sin que los sindicatos también estén presentes y estén de acuerdo. Si ustedes y ellos se ponen de acuerdo, yo entonces someto al Congreso el acuerdo a que lleguen ustedes. O sea, que si una de las partes, no estaba de acuerdo, entonces él no aprobaba. Él lo planteó así. Él no consentía. Él lo planteó así porque como se sabe, ¿verdad? Hay que buscar un consenso. Es una ley que amerita un consenso. Entonces nosotros comenzamos un proceso de conversación, de más asuntos, pero no pudimos ponernos de acuerdo, porque los empresarios se fueron a temas que lesionaban mucho los intereses, lo que son intereses de los trabajadores, que ustedes saben que son tradicionales, ¿verdad? Las prestaciones laborales, por ejemplo, esa y otras, que nosotros nos vimos la obligación en un momento determinado de, por supuesto, romper ese diálogo. Ahora, el otro no, el otro va a recuperarse porque día 9, como le decía, estaremos presentes en el escenario del Comité Nacional de Salarios. Perspectiva para esa reunión. O sea, sabemos que es un escenario bastante complicado. Usted siempre tiene una propuesta que el sector empresarial lo ve como imposible de satisfacer. Entonces ustedes van con una propuesta de nuevo al Comité Nacional de Salarios y me gustaría que mismo viera cuánto tiempo hace que no se aumenta, no hay aumento o incremento de salario en el sector
en el sector privado. O sea, el tiempo porque es mandatorio, hay que hacer un incremento cada cierto tiempo. Entonces, ¿con qué perspectiva ustedes van a esa reunión el día 9? Como dice, ¿verdad? De oficio hay que revisar cada 2 años. Cada 2 años. La tarifa de salario mínimo. Mínimo, en el sector mínimo. privado. El mínimo. Sí, entonces en este caso, nosotros vamos primeramente con una posición de buscar un diálogo, ¿verdad? Eso es lo primero. Que el diálogo se recupere, el escenario y buscar un acuerdo. En segundo lugar, vamos con la perspectiva de tratar de que se reconozcan, los empresarios puedan reconocer no la canasta familiar como un conjunto, porque la canasta familiar todos sabemos, están alrededor de unos 28 mil pesos. Es el último cálculo promedio que hay. Exacto. 28.000 y el salario más alto en el sector privado son 12.800 pesos. Y de promedio 10.000 pesos. Exactamente, y de promedio general 10.000. 10.000 pesos. Entonces nosotros sabemos que no podemos ser ilusos pensando que vamos a alcanzar la canasta familiar. Pero sí nosotros tenemos el interés de recuperar, por ejemplo, que un salario como el de 12.800 pesos, con un 30%, elevarlo aproximadamente a unos 15.000 pesos, llevarlo ahí. ¿Tú entiendes? Son 30%, usted va con la idea de un 30%. Y que todos los demás salarios, porque recordemos que hay de 7.800, de 8.800, de 10.000 pesos como de los guardianes privados. Son varios salarios, ¿verdad? Varias escalas. Cada una de esas escalas reciban incrementos que van desde los 3.000 a los 2.500 pesos. Objetivo, prácticamente recuperar quizá 1 o 2 de los renglones en que el costo de la vida se ha disparado. Como los empresarios han dicho que están preocupados por la pobreza, etcétera, etcétera. Nosotros esperamos que ellos ahí, entonces... Es el mejor escenario de una demostración, preocupación. de una demostración de todas las preocupaciones que ellos tienen por la estabilidad democrática, por el desarrollo del país, etcétera, etcétera. Y que reconocen muchos de ellos que el salario que se paga no da ni siquiera para cubrir la mitad de la canasta familiar. Ellos lo reconocen público. Inclusive hubo un congreso de la Asociación de Comerciantes y Empresarios que reconoció que había cierta depresión a nivel de sus empresas y ellos la achacan precisamente a la falta de poder adquisitivo de los mismos trabajadores. Entonces, bueno, una forma de incentivarlo es por la vía de aumentar precisamente los salarios. Pero por otra parte, señor Pepe, ellos dicen, cuando le hablan de aumento de salario, dicen, no, que ya nosotros aumentamos en nuestras empresas por encima, ¿verdad?, de lo que se podía requerir por el aumento de precios. Ya nosotros lo hicimos. Y he visto eso, digo, entonces, ¿cómo es la negociación? ¿Cómo se pone una negociación? Si tú dices, tú pides que ahora yo debo aumentar a tanto, yo aumenté por encima de ahí. Claro, no, y que además nosotros lo que decimos siempre es que el que dice eso lo que tiene que hacer es demostrar que lo ha hecho, ¿me entiendes? En el plazo que lo ha hecho y demás, porque muchas veces dicen eso, pero son aumentos que son muchas veces fraccionados, ¿me entiendes? Que ellos lo hacen en determinado nivel, con determinados trabajadores, no con el conjunto. Con el universo, ajá. Mientras que lo que nosotros hacemos, vía esos acuerdos, son mandatorios, ¿verdad?, que tienen que aplicarse al conjunto de los trabajadores. Okay. Y No que de los manera trabajadores lo van a discriminada, reclamar nada más. entonces. Los trabajadores Si lo no se pueden le reclamar aplica. porque es un derecho, ¿entiendes? Lo que no es algo que tú lo haces fragmentado sobre la base de que tú entiendas que debe favorecer a determinado núcleo de trabajadores. No, vamos a hacerlo con el conjunto, vamos a hacerlo con todo, Bueno, porque todos aportan. Con su anuencia vamos a hacer una pausa y retornamos esta interesante conversación en breves minutos. Seguimos conversando con Rafael Pepe Abreu. A veces Rafael no lo conoce nadie, sino por Pepe Abreu. Pepe, don Pepe. Mire, recientemente usted daba unas declaraciones en torno al tema del salario, el incremento salarial, y decía que si no se producía un incremento salarial, algo así, iba a haber un estallido social en el país. Y yo dije, pero ¿basado en qué? ¿En que no se aguanta más? ¿Que ya es el momento de hacerlo? ¿Se ha esperado mucho? Nos gustaría escuchar su opinión sobre eso. Usted sabe, José, que cuando uno oye, la población muchas veces se expresa de una manera un poquito, yo diría, a veces desordenada, no orgánicamente, porque aunque mucha gente se atribuye el hecho de representar los intereses de la población,
muchas veces uno sabe que hay coyuntura en que esos intereses no son representados así. Yo siempre recuerdo aquello que vos en 1984 calificó como poblada. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Sí, Poblada sí, de abril claro del que sí. Ustedes eran gente ya activo en política en ese tiempo. Y vos dijo una poblada, porque en realidad tú ibas a explosión buscar, social. tú ibas a buscar quienes encabezaban el proceso y no lo encontrabas. No. ¿Me entiendes? Tú decías, pero ¿quién encabeza? ¿Son las centrales? No. ¿Son los movimientos políticos? Tampoco, porque la izquierda estaba reunida, yo me acuerdo, en la Padre Villini en ese tiempo allá. Eran los CLP, los movimientos populares, tampoco. ¿Quién era entonces? Era una población que con una medida que tomó el gobierno del presidente Jorge Blanco, acuérdense de ese Semana tiempo, Santa. en Semana Santa, El lunes. pues regresó de las playas, de aquello cuanto, y estalló. Y había subido Y todo. estalló. Sí, había Cuando subido fueron todo. al colmado, Y todo fíjese, estaba. yo digo que ese presidente no era un criminal, ni un tirano, ni mucho menos. Jorge Blanco no era eso, ¿verdad? Era un presidente común y corriente. Bueno, pues ustedes saben lo que pasó. Herido, muerto, etcétera, etcétera. Entonces uno, como sabe que el presidente Medina es un hombre sensible, que tiene, y uno cree, ¿verdad? Que si uno cree, yo soy de lo que creo, ¿verdad? Que él le preocupan los males de la población. Le decía a ustedes fuera de cámara ahorita, que me dice que su discurso conecta siempre, que lo que él dice conecta con su sentir. O sea, como que no hace un discurso para fingir. Entonces, yo decía, hay que preocuparse y chequear qué está pasando en la población a nivel de lo que es canasta familiar versus los ingresos. Porque cuando la gente contacta lo que recibe, oye, por ejemplo, lo que se publica acerca del crecimiento de la economía dominicana, que es una de las que más crece, ¿entiendes? En América Latina. Oye, los niveles de inflación que hay en este país, que son bajísimos, ¿entiendes? Porque eso es así. Nota que hay estabilidad de precios, pero contate entonces que cuando su salario va al colmado, va al ventorrillo, va al supermercado grande o pequeño, nota que sus ingresos no le alcanzan. Son insuficientes. Que cada día son más insuficientes, que por más que busque, haga cosas, no le alcanza. Uno sabe cómo la gente vive a veces. Exactamente. Entonces, el juego que hace. Exactamente. Entonces, eso puede llevar a la desesperación a la población. Y entonces, decíamos, deberíamos combinar la posibilidad de que desde el gobierno o desde el Congreso, ahora que esté el presupuesto ahí, se reconozca que los sectores más empobrecidos de la sociedad, que son asalariados, necesitan una inyección en ese aspecto. Y agregarle a eso el sector privado. Eso alejaría la posibilidad de que un asunto como lo que yo traté de advertir pueda darse en el país. Porque ese tipo de fenómenos a veces son fenómenos que ocurren, como estaba diciendo, y son frutos de acumulaciones que están motivadas en situaciones de disgusto que crispan los ánimos de una población. Pero a nivel de gobierno no hay ninguna posibilidad. Entonces, como con uno no el- quiere- con el presupuesto, ¿no? Sino muy Juan, focalizado. Entonces, como uno no quiere eso, ¿verdad? Uno le dice a los legisladores, por ejemplo, a propósito de esa pregunta, pero ustedes pueden reformular ese presupuesto. Reformular ese presupuesto, por ejemplo. Y le poníamos un ejemplo a la comisión Para que bicameral. se produzca un aumento general de salario, de salario mínimo por lo menos. en el Exactamente. sector. Por ejemplo, a la que encabeza Indioni, la comisión esta bicameral, Sánchez. le decíamos, mira, hay, por ejemplo, 85,000 pensionados que reciben una pensión de 5,117 pesos. Ya. Si ustedes cogieran esos 85,000 pensionados y le redondearan esa pensión en 10,000 pesos, eso haría como 80 millones de pesos. Y eso es un menos de un 20% de incremento. ¿Usted comprende? Y no pondría en peligro el presupuesto en general. Y tú estás haciendo un acto con un sector, ¿cómo se llama?, vulnerable de la población, porque el pensionado, por su condición, o está pensionado por vejez, o está pensionado por una discapacidad. Entonces, es una persona que ya no puede hacer más. Entonces, nosotros, basado en eso, nosotros le pedimos a la comisión bicameral que pueda hacer eso. Quedaron de estudiarlo. Y hemos convocado también al sector empresarial, como le dije. Entonces, ese planteamiento nuestro no es, por supuesto, un deseo de que eso ocurra. Es una advertencia, ¿verdad? Para tratar precisamente de que pueda crearse una situación de ese tipo en el país. Porque si hay sectores que les gustaría que eso ocurra,
pero nosotros no, porque nosotros hacemos un sindicalismo responsable, tal y como decían ustedes, que no busca crear en el país un estado de caos. Ni mucho De menos. desasosiego. No, porque Sí, nosotros no ganaríamos nada con eso. Don Pepe, pero ahí hay que hacer para fines de nuestros televidentes, que aquí hay una cultura a nivel del Congreso donde se ha dado como práctica que los legisladores no pueden modificar, o sea, no pueden modificar el presupuesto a menos que si lo van a aumentar, ellos identifiquen las fuentes de ingresos para poder hacerle frente a ese nuevo gasto, ¿verdad?, que ellos están proponiendo. Y eso no es O fácil. que tenga la anuencia del presidente de la República. Tú sabes que eso que tú dices, eso que usted dice es muy interesante, porque yo le decía a los amigos, ¿verdad?, del Congreso, ya fuera de récord, algunos que son muy amigos de uno, le decían, mira, nosotros tenemos, la población cada día se hace más de la idea, como de que el poder ejecutivo y el poder congresional no se diferencian, que el poder congresional hace Obedece. lo que el Ejecutivo manda, o sea, obedece. Bueno, pues el Ejecutivo decidió otra cosa y usted va a aplicar pie juntilla, eso que dijo el Ejecutivo. Entonces yo le decía a ellos, usted sabe que eso hace que cada vez la gente piense más que el poder congresional no es necesario, o que el poder congresional no debe estar entonces afín con el partido de gobierno, y la gente va a propender entonces a decir, vamos a elegir un presidente de un partido, pero vamos a elegir un presidente de otro partido. Los legisladores. Los legisladores, ¿verdad? Entonces, les decía, si ustedes no quieren eso, comiencen a hacer también cosas que reformulen lo que el Ejecutivo haga. No importa que sean los mismos partidos, hay que comenzar a hacer eso, porque si no se hace, entonces la población va a propender eso. Entonces, sin hacer eso que se está planteando, sin tener que identificar una fuente distinta, usted puede dentro del mismo presupuesto decir, miren, presidente o señores, ¿verdad?, del Ejecutivo, vamos a cambiar esto, aquello, a transformar esta cifra hacia acá, esta hacia allá, para lograr satisfacer esta población tan vulnerable. Y con eso, la política gubernamental es más aplaudida, es más aceptada por la población. Y hay una combinación del poder ejecutivo y el poder legislativo que le dice a la gente, bueno, valió la pena elegir un Congreso de la misma procedencia política e ideológica que es el Ejecutivo, porque nos sirvió a nosotros para conseguir este objetivo o aquel, Está buscando el o aquel contrapeso. objetivo. Mire, está buscando el contrapeso. El contrapeso, así es. Pasemos al tema del Sí. Código Laboral, que es un tema que sigue latente ahí. Hay que reformar el código, todo el mundo está de acuerdo con que hay que hacerlo. Se han definido escenarios en algún momento que no se ha concretizado el proyecto. ¿En qué está el tema del Código Laboral y cuáles son las posiciones de ustedes sobre esa reforma que hay que hacer? Bueno, el Código Laboral está frío, bastante frío, ¿verdad? Hay que calentarlo entonces. A partir de la ruptura que se dio prácticamente en el 2014, cuando comenzamos este proceso, que se dio. No, y el retiro de ustedes. Sí, Y el retiro de ustedes. El retiro nuestro después en el 2015, ¿verdad? Del escenario donde se discutió eso. Los empresarios, lo que yo le decía a ustedes, ellos volvieron donde el presidente de la República. El presidente una reunión que tuvimos el 15 de julio, después que él tomó posesión de nuevo. ¿Es que sí? Él nos comunicó a nosotros directamente que los empresarios habían ido de nuevo donde él. Estamos hablando de este año. Sí, de este año, ¿verdad? Entonces, Ahora, antes de sí. tomar posición, Antes de tomar posesión, sí, a solicitarle que querían, estaban insistiendo, y que él le dijo a ellos, de nuevo, recuerden lo que yo le dije a ustedes, pónganse de acuerdo con los sindicalistas. Cuando ustedes se pongan de acuerdo, yo estoy dispuesto a convocar de nuevo. Pero eso se le da larga. A convocar. Entonces usted dice, ¿cuál es la presión que ustedes pueden ejercer? Porque Exacto. creo que le conviene a ustedes Exacto. la reforma del código, pienso Exacto. yo, con los Entonces, planteamientos que entonces, nosotros, ¿verdad? Nosotros, lo que hemos dicho es, bueno, ante una situación en la que quienes han empujado más esta reforma son los empresarios, ¿entiendes? Porque quienes han motivado más el interés de esa reforma son ellos, ¿entiendes? ¿Ustedes no están interesados entonces? Nosotros estamos menos interesados. Bueno. Porque ellos
recuerde que está motivado básicamente por el tema de las prestaciones y cómo eliminar la cesantía laboral. Entonces, como esa es una parte que ellos dicen, es una carga económica para ellos, entonces su presión es dirigida a eliminar las prestaciones laborales. Ese pasivo laboral. Lo que ellos llaman pasivo laboral o carga laboral. Entonces, si ellos son los más interesados, ¿entiendes?, en ese tema, y en lugar de eso están en otros aspectos, ¿verdad que sí? Quizás que son menos clásicos de lo que es el empresariado, ¿verdad? Porque ustedes han visto cómo ellos han estado en otras acciones. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, tómense su tiempo y cuando ustedes consideren, entonces no convocan, ¿no entiendes? Nosotros siempre acudiremos, pero hay que advertir que nunca cederemos en el aspecto, por ejemplo, que tenga que ver con eliminar conquistas establecidas para la gente, porque eso, nadie va, por ejemplo, a cometer el suicidio de un aspecto como de la cesantía, eliminarlo, ¿te entiendes? Sería muy, muy difícil para nosotros tomar una acción como esa. Ahora, hay aspectos que nosotros comenzamos a discutir con los empresarios y que íbamos muy avanzados. Por ejemplo, en el aspecto de la conciliación, íbamos muy avanzados. En el aspecto de lo procesal, en el aspecto de las mafias aquellas de abogados que muchas veces utilizan el código para hacer demanda temeraria contra las empresas, demanda falsa. Ya íbamos montando todo un esquema en el código para evitar ese tipo de proceso contra las empresas, porque a nosotros no nos interesa que a una empresa la perjudiquen económicamente, ¿no entiendes? Exacto. Porque después de todo, si una empresa fracasa, fracasamos también nosotros. Porque la gente va para la calle. Los puestos de trabajo desaparecen. Y fracasa el país, ¿no entiendes? Entonces, en ese sentido, a nosotros eso no nos interesa. Entonces, íbamos todos, miren señores, eso iba lo más bien, ese trabajo. Recuerden que nosotros teníamos como asesor el doctor Albuquerque, Rafael Albuquerque, un experto laboral que todo el mundo sabe, ¿verdad?, su nivel. Y él estaba con nosotros y estábamos cooperando en la forma de montar instrumentos que facilitaran, inclusive, que los procesos judiciales, en lugar de ser largos en los tribunales, crear un espacio de conciliación que le permitiera a las partes ponerse de acuerdo directamente, ¿entiendes? Para que los casos a las empresas no les hagan caros, al trabajador tampoco, etcétera, etcétera. Todo eso lo íbamos haciendo. ¿Dónde fue que se trancó el tema? Fue cuando llegamos al tema de las prestaciones laborales. Ahí fue. Ahí se rompió el diálogo. Ahí fue. Don Pepe, precisamente tomándolo ahí 15 segundos para que usted, ¿verdad?, nos ilustre a nosotros y a nuestros televidentes. Se ha dicho que el movimiento sindical en el país no tiene fuerza en términos de trabajadores, de hacer presión social, de tal manera que creen impacto, que aquí todo el movimiento sindical son nada más de dirigentes. Un grupo de dirigentes, pero que detrás no tienen tropas. La gente no está organizada en las empresas. Cuando se celebra el día 1 de mayo, no tiene es mínima la gente que concurre. El impacto. Entonces, ¿qué ustedes aprecian ante esos críticos que a ustedes, ¿verdad?, lo ubican en una situación de que son una especie de generales sin tropa? Son críticos que no examinan la realidad o no la conocen muy bien. Es cierto que el movimiento sindical no es todo lo poderoso que debía ser, ni tiene toda la carga ideológica que tenía en los tiempos que Juan José me preguntaba, porque en aquellos tiempos de la Guerra Fría había una carga ideológica que aunque tú no fueras fuerte, había tanta solidaridad, ¿no entiendes? Porque era un tema más ideológico que organizacional. Sí. Pero el movimiento sindical no es cierto que sea tan débil como mucha gente quiere presentarlo. Si tú analizas, son más conservadores ahora. Eso sí puede pasar. Si tú analizas, por ejemplo, que una empresa como Central Romana, tú ves, tiene un sindicato, como un Metadón que tiene un sindicato, la cervecería tiene un sindicato. Tú analizas, y la mayoría de grandes empresas, por ejemplo, tienen una organización sindical. Lo que pasa es que ese tipo de empresa tiene también su tipo de discusión interna. Por ejemplo, para ese tipo de trabajadores, ese tema salarial que nosotros discutimos el día 9, que es salario mínimo, para ese tipo de trabajador no está en discusión, porque ese tema ya está resuelto en esas empresas. ¿No entiendes lo que? Ya hay un convenio colectivo, hay una condición de vida distinta, ahí hay un comedor, ahí hay vacaciones pagadas, ahí hay
pero todo eso es conquista fruto de la lucha de esa gente. Ahí hay una bonificación, ¿entiendes? A final de año, etcétera, etcétera. Hay una situación que hace que esa gente no necesariamente esté a nivel de trabajador que tenga salario mínimo. ¿Tú ves? Entonces, mucha lucha que nosotros hacemos, la hacemos no para la gente nuestra que está organizada, es para aquellos que no tienen precisamente nivel de organización para hacerse oír. Entonces, por eso, esa gente no va a salir como los médicos, por ejemplo, los trabajadores del sector público aquí. ¿Quiénes son los que salen, quiénes son los que consiguen aumentos salariales más rápido aquí? Los maestros con la ADP, acuérdense de eso, y los médicos en el sector salud. Hay un reto de empleomanía pública. ¿Y la ADP? En la que están los oficinistas, los ascensoristas, gente que están los policías, los militares, los pensionados, que no tienen la capacidad de presión que tienen, por ejemplo, los médicos o que tienen los maestros. Entonces, el que no tiene capacidad de presión consigue menos, aunque su demanda se ajusta. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Yo creo que ha sido interesantísimo. Usted tiene el compromiso de acompañarnos de nuevo, porque nos pasó el tema de la seguridad social. Es interesantísimo escuchar las posiciones de ustedes. Así que para nosotros ha sido un inmenso placer tenerlo en este espacio Visión Integral. Para mí es muy importante porque he tenido la oportunidad de hablar de temas que a veces no me es fácil hablar con otros. Muchísimas gracias. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Será hasta el próximo domingo en Visión Integral de nuevo. ¿Así es? Así es. Así es.